si yo tuviese que dar un consejo a gente que está estudiando cine, es que no se peleen entre ellos, ¿sabes? Que al final son una peña y todos tienen que ir juntos. O sea, al final el cine es un trabajo en equipo, no es individual. Obviamente sí que hay partes o cosas que son individuales. Obviamente donde entra la autoría, ¿sabes? Tienes que ceder. Hay muchas peleas entre especializaciones, que si los directores se pelean con los de producción, que si los de producción con los de fotografía, y así es que si los guionistas con los directores. Hay un montón de peleas y un montón de ego, que es lo que venía diciendo al principio. Claro, bueno, un poco el mensaje que quieres dejar es toxicidad fuera, mala vibra fuera, ¿no? Como decía Ibai. Sí, a ver, obviamente todo el mundo quiere su granito de arena, pero, por ejemplo, aquí yo vengo a defender a los directores. Obviamente, si yo presento mi idea, sí. Imagínate, porque claro, en tercero y cuarto, ¿sí? Esto ya es específico de mi carrera, y específico de mis años, de los años, justo creo que los después de mí ya no pasaba esto, pero tú presentabas una idea para dirigir ese año y a ti te votaban los profesores y se decidían las ideas que se iban a hacer ese año, y no solo las ideas de dirección, sino las ideas también de los guionistas. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor a ti te tocaba una idea que no era tuya y era de un guionista. Y entonces, claro, el director ahí se peleaba mucho con los de guión. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, guay, como guionista van a coger tu idea y tú con el director vas a poder desarrollar esa idea. A lo mejor al director no hace ni puta gracia que le haya tocado tu idea y se la tiene que comer. Vale, tú como guionista tienes que ayudar. O sea, obviamente quieres que se haga tu idea, pero el director, ¿sabes? Va a adaptar tu idea y... O sea, que una idea al final es algo efímero, que el texto, al final, cuando lees un libro, tú te lo puedes imaginar en tu cabeza de una forma y yo de otra. Entonces, hay que intentar adaptar eso a una forma común de ver las cosas, entiendo, ¿no? Sí, y entonces muchas veces no se llega a un punto medio, y entonces, sobre todo se suele hacer lo que quiere el director, porque obviamente le ha tocado tu idea de como guionista. Ya sé que en años posteriores solo se cogen las ideas de los directores, porque ha pasado en muchos casos de que el director se ha enfadado o el guionista se ha enfadado porque no han hecho su idea como él quería. A ver, quiero decir, como guionista tú también tienes que entender que si se ha apoyado por este director es porque tiene, ¿sabes? Como en su cabeza algo, ¿sabes? Algo diferente al resto. Ya. Y el guionista es un poco el que crea la historia. ¿Por qué? Como el director también crea la historia. Eso me genera un poco de duda. A ver, no sé si lo estoy explicando nada bien, no sé si me estoy expresando bien, pero... No te preocupes. Pero, por ejemplo, a mí me llega un guión, ¿vale? Y yo qué sé, es Caperucita Roja. Sí. Vale, Caperucita Roja se puede adaptar de 3000 maneras diferentes. Yo qué sé, a lo mejor digo los tres cerditos, yo qué sé. Sí, el director es un poco el que adapta el guión, y es a lo que te estás queriendo referir. O sea, el guión, entre comillas, no se va a tocar, sino es como tú visualmente vas a ver eso. ¿Sabes? O sea, todo... O sea, si yo voy a hacer... Imagínate, Caperucita Roja entra a la cabaña de la abuela, pues a lo mejor yo no voy a hacer Caperucita Roja fuera. De repente, plano detalle de la puerta. De repente, plano de dentro de la puerta de Caperucita Roja abriendo. Caperucita Roja entrando. Plano de escorzo de Caperucita Roja aquí y de la cama de la abuela. Y de repente me voy a Caperucita Roja, veo su reacción, tal. A lo mejor yo no hago eso. ¿Sabes? Y de repente descubre que es el lobo. A lo mejor yo no hago eso. A lo mejor yo cojo y digo, vale, voy a dejar la cámara plantada y van a ser 5 minutos, y entonces solo voy a hacer un pequeño paneo, un zoom, y nos damos cuenta de que no es la abuela y que es el lobo. Y sobre todo, entonces, entiendo que hay disputas a la hora del guionista, que su historia la ha planteado él de una forma, pero él no se da cuenta que al final el director es el que da forma a la historia. O sea, la historia es... Totalmente, fondo-forma, tú lo has dicho, fondo y forma, ahí está. O sea, yo soy el que, entre comillas, hago la forma, ¿sabes? Claro, y está en tu mano tampoco destrozar la película. Al final tú tienes una novela... Totalmente. Y tienes que ser fiel. Y tienes que ser fiel, obviamente. Y por eso hablamos de narrativa audiovisual y de puesta en escena. Cómo se cuentan las películas, ¿sabes? Cómo se cuentan las historias. Que es al final lo más importante dentro del cine.
Pero bueno, ya que hay un montón de debates de gente que no ve lo mismo que tú y solo se fijan en la producción, en cuánto va a costar, en cómo vas a hacer esto. O sea, yo creo que realmente todo el equipo tendría que estar apoyando tu idea. O sea, la idea o cómo lo vas a hacer. Si yo te digo, vale, quiero quemar un confesionario, vale, vamos, ¿sabes? En plan, un confesionario, perdonadme. Pero es que yo lo hice, por ejemplo. Vaya. ¿Sabes? En plan, es la idea, ¿sabes? Quemé un confesionario, lo encontré y lo quemé en mi casa y todo. Y entonces buscamos la forma de cómo hacer eso. Obviamente, o por ejemplo, cómo grabar en una azotea. ¿Sabes? ¿Qué permisos necesitas? ¿Cómo se consigue una azotea? Pues no sé, todo el mundo tiene que tirar por tu idea, no que sean trabas a la hora. Porque como director no te va, o sea, como al director no le va a ayudar y a ti como productor, como director de fotografía, no vas a ayudar a la historia. O sea, solo quieres que tu lado esté bien y que tú te cubras y te cubran, y sabes, cubrirte el culo. Oye, al final es sorprendente que en todos los puñeteros podcasts la idea de la soft skill aparece y la idea de gestionar equipos, de que todo vaya muy bien, que todos estemos coordinados, que no haya malos rollos, que no estemos enfadados, que todo fluya, al final es como la cosa súper importante. Es primordial. En el cine sobre todo es primordial. Obviamente luego sé que hay gente que se llama mal y que luego deja esas, ¿sabes? Como dice llevarse mal atrás, ¿sabes? Y se queda en lo profesional. O sea, al final el hombre es un ser sociable y creo que tiene que notarse, ¿no? Y en eso se nota, ¿no? Sí. Que tenemos que desarrollar nuestras habilidades sociales, que somos seres sociales. Sí,